Muy buenas a todos, gente que está participando el día de hoy de este webinar, donde estaremos tocando un tema tabú o que en realidad siempre se presenta en aquellos que estudiamos los mercados, ni más ni menos que operar con análisis técnico y, que vamos a agregar, fundamental. Mi nombre es Facundo Molina, resido en Buenos Aires, Argentina. Para los que no me conocen, hace muchos años, allá en el año 2005, fundé MolFX, una organización dedicada a la formación, capacitación y creación de traders en estos mercados. Nos apasiona la operatoria, tratar de predecir qué puede llegar a suceder con los precios. Nos encontramos en tiempos de movimientos más que importantes, cambios de paradigma, pero nuevamente nos encontramos aquí para poder compartir opiniones y comentarios. En el día de hoy vamos a trabajar en un tema que a mí me encanta poder debatir, así que los voy invitando a todos los que se van sumando. Ya son más de 15 personas que se han sumado en el último minuto, los que están llegando un poquito tarde. Así que bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, de México, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay. Perfecto, a los que no, país que no he nombrado, por favor agréguenlo. Pero bueno, son más que bienvenidos. Voy leyendo uno a uno los que me están saludando, los que me están diciendo de qué ciudad, de qué país son. También aquellos que comparten su experiencia en mercados. En el día de hoy, junto con XM, nos hemos puesto como objetivo tratar de compartirles con ustedes operar con análisis técnico o fundamental. Así que mientras voy avanzando con la siguiente filmina y les voy dando la introducción a los enfoques del análisis de mercados, algunos que veo que son por ahí un poco más expertos, les agradezco. Opa, bienvenida a la gente de Nicaragua también. Perfecto, excelente, bienvenidos. También de República Dominicana, bárbaro. Costa Rica, si no lo nombré, bueno, perfecto. Panamá también, bien, 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 buenísimo. Muchísimos países de América Latina, gran cantidad de ellos he visitado en los últimos años, dando seminarios, asistiendo a conferencias, así que es un placer tenerlos aquí. Les comento que muchísimas personas en este momento en línea, no duden en escribir, en contactar y lógicamente en acercar cualquier tipo de comentario. Una duda de alguna persona probablemente puede ser también la de otras. Así que hoy nos vamos a proponer que conozcan los enfoques de análisis de mercados, nos referimos claramente a análisis técnico y también análisis fundamental, y brindarles las características para que ustedes mismos, con su propia crítica, puedan decidir y tener herramientas para poder tomar decisiones utilizando uno, otro, ambos, dependerá de ustedes. Mientras tanto, a los más expertos o a los que más tiempo tienen mercado, me animo a preguntarles y así animar, valga la redundancia, la participación. ¿Quién me puede dar una definición del análisis de mercado técnico y del análisis de mercado fundamental? Los leo yo a ustedes hoy. Muchos escribiendo, vamos a ver qué nos van agregando. Mientras escriben, les voy a dar de mi lado mi opinión. Veo que hay muchas personas nuevas que recién se inician, que están operando cuentas demo, lo cual es excelente. La parte de la operatoria de cuentas demo es de alguna manera clave, no solamente antes, sino también durante y también después. Ahí tenemos que aplicar toda la prueba que querramos. Así que bien, acá me preguntan, me comentan, bienvenido Carlos. El técnico se basa en la historia y entendimiento de gráficos. Vamos a sacarnos con un poco de conceptos, historia, charts, gráficos. Aquí Andrés nos agrega, el fundamental implica noticias, lo que pasa alrededor del mundo, bienvenido, perfecto. Otro más, Ricardo nos agrega que el estudio de gráficos, de velas, vamos a quedarnos con estos conceptos también, vayan tomando nota, vamos a ordenar un poco algunas palabras.
También Leonardo nos dice que el técnico, según él entiende, es el comportamiento del precio. Bárbaro. Diego nos comenta que el técnico habla de patrones de precios, es fundamental análisis de ratios, de cuentas, de compañía. Muy bien, Diego. Wilmington. Hola, Wilmington, no te había leído. El técnico es referido al tema de indicadores, lo fundamental es referido al tema de noticias. Bueno, mucha gente que sabe mucho aquí, bienvenido sea. Muy bien, Wilmington. Carlos nos comenta que fundamental se basa en noticias. Alba dice que su primera clase es de Colombia, Bogotá. Bienvenido a los rolos. Adelante, Alba. Clemente nos comenta que el análisis técnico es analizar gráficos, cómo se mueven, el fundamental analizar noticias. Bueno, mucha gente que sabe, en realidad no sé qué hago aquí yo. Andrés nos comenta también que habla de analizar el comportamiento de mercado del análisis técnico. Adrián nos habla de análisis fundamental de noticias. Bueno, excelente, muchísima gente. Voy leyendo alguna otra persona, varios de los que me han acercado sus comentarios. Excelente también el tema de que cada uno pueda aportar un grano un granito a esta clase del día de hoy. Bien, muchos hablan de noticias, otros hablan del estudio de gráficos, algunos hablan de eventos, bien, otros hablan de balances, de noticias. Bueno, veo que hay muchos que han leído, lo cual es más que bienvenido. No quiero repetir, estoy tratando de ir yendo a aquellas frases que nos van agregando algo más. El análisis técnico dice que es estudio matemático, movimientos que se repiten en análisis fundamental, es saber informes de economía del país. Nos comenta Alexander, bienvenido Alexander, interesante también tu comentario. Aquí Juan nos agrega también que el técnico está relacionado al precio, al volumen, el presente y el futuro. Excelente, bien. Bueno, excelente. Muchísimas personas sumando comentarios, algunos, perdón, que no los haya leído, pero sí me es interesante saber qué es lo que saben y qué les puedo aportar. Cada vez que inicio un webinario, mi objetivo es que cada uno de ustedes se vaya con algo nuevo. Ese es mi objetivo en cada uno. Por lo pronto les voy a agregar algunos comentarios y les voy a tratar de ayudar en el orden de algunas de sus definiciones. A grosso modo, podríamos decir que el análisis técnico se dedica a los efectos, mientras que el análisis fundamental estudia las causas del movimiento del mercado. Piénsenlo. Pero cuando analizamos un movimiento y empezamos a leer diarios, noticias, cualquier tipo de medio de información, se listan las causas de por qué sucedió algo. El análisis técnico un poco más simple, por decirlo de alguna manera, lo que nos ayuda y nos dice, y más ni menos, el efecto. No es que uno sea mejor ni que uno sea peor. Créame que son diferentes. Los dos son muy importantes, los dos nos dan información y entiendan que todos nosotros requerimos información oportuna y relevante para tomar una decisión. Si alguno de todos los presentes hoy me asevera que hoy está aquí y no busca conocer el paradero de qué va a suceder dentro de un rato, dentro de unas horas o dentro de mañana con los mercados financieros, entonces le ayudo y le digo, aléjese, váyase de esta clase, está perdiendo el tiempo. Estas dos herramientas, ni más ni menos, nos ayudan, nos dan información para conocer qué es lo que va a suceder en el futuro cercano, en el corto, mediano o más largo. Recién les pedí a ustedes, ahora me comprometo yo. ¿Qué es el análisis técnico? Le voy a decir muy simple y muy sencillo. Y antes de darle una definición, les voy a comentar que cuando yo empecé a estudiar el análisis técnico de mercados, me pareció muy importante conocer en qué está fundamentado y en qué se basa el análisis técnico. Y claramente está basado en algunas de las cosas o algunas de las teorías más importantes, entre ellas la teoría de ciclos. La existencia de ciclos nos ayuda a entender el movimiento de los mercados. Los ciclos se presentan en la naturaleza. Algunos hablan que después de la primavera viene el verano. La aparición de flores nos
anticipa el aumento de la temperatura. Vivimos inmersos de ciclos y los mercados financieros, si los entendemos como una exteriorización de las conductas humanas, estamos hablando que hay una gran cantidad de personas que a través de sus decisiones de compra y venta manifiestan la valoración de un precio de un activo. Entonces podemos entender que los ciclos están implícitos en los mercados financieros. Y por otro lado, esa estimación, ese deseo de estimar el futuro, hace que todos los que estamos aquí dijimos, hola, estamos presentes, queremos saber qué va a pasar mañana con Wall Street, qué recuperó, va a volver a caer, qué va a pasar con el oro, va a seguir subiendo. Todos de alguna manera entendemos, deseamos, ¿sí?, saber qué es lo que va a pasar dentro de un rato. Antes de definir análisis técnico como tal, me voy a basar en su antecesor, en el cual se lo conoce como el padre del análisis técnico, ni más ni menos que Charles Dow. Días atrás estuvimos analizando sus principios y la aplicación de sus principios en los mercados financieros. Aquellos que no pudieron asistir, los invito a acceder a la grabación, ya que hicimos un análisis mucho más pormenorizado de sus postulados y de su aplicación en los mercados actuales. Los que no pueden hacerlo a través del canal de MOLFX de YouTube, los puede googlear, sino también contactarnos a nuestro mail info@molfx.com. Pero rápidamente quiero hacer mención de esos postulados. El primero, ¿y por qué le quiero hacer mención? Porque son los que dieron base al análisis técnico. Sus 8 postulados, ¿sí?, dieron base a los 3 principios que se fundamentan en el análisis técnico. Primero, que los índices lo reflejan todo. Charles Dow creó el índice junto con Edward Jones, el Dow Jones, y le interesaba simplemente saber qué pasaba con la evolución del índice a partir de la cotización de las principales compañías de Estados Unidos, y la visualización de ese índice podía inferirle si la economía estaba en ascenso o en descenso, a modo simplemente para poder explicar este primer postulado, que el índice lo refleja todo. Los mercados se mueven por 3 tendencias. Hablaba de tendencias mayores, tendencias de meses, tendencias menores de semana, de días, y tendencias menores o microtendencias horarias y de minutos. Rápidamente nos hacía mención de que existían tendencias de mayor amplitud horaria y de menor amplitud. También mencionaba el principio de confirmación. Muchos nos preguntamos si va a seguir subiendo o va a seguir bajando un determinado activo. Los invito a leer el principio de confirmación de tendencia, donde nos ayuda a comprender el movimiento de los precios basado en la psicología de masa. Cuando un índice cambia su dirección, se requiere la confirmación del otro índice. En ese momento, hace muchos años atrás, Charles Dow hablaba del índice de industrial y el índice de transport. Eran los 2 índices que había desarrollado para analizar la economía americana a partir de los sectores más importantes de la economía de los Estados Unidos. También hacía mención que el volumen se mueve con la tendencia, y claramente cuando hay un movimiento direccional sin volumen, no argumenta, sí, lógicamente, la veracidad de este movimiento. La tendencia se considera vigente hasta que no se considera el cambio, lo contrario. Todo movimiento tendencial requiere una confirmación y requiere agotar ese movimiento a favor de la tendencia antes de que nosotros estemos viendo un cambio. Ya lo mencionaba Charles Dow en sus principios. Las tendencias se dividen en 3 fases. En sus postulados se puede ampliar y ver claramente que había mercados alcistas y bajistas. Detectaba una fase de acumulación, que era la finalización de tendencia bajista. Una fase de tendencia donde el mercado ya observaba, veía que claramente se había iniciado el movimiento direccional. Y en esa finalización, la última fase, a la fase de distribución, que daba inicio al cambio de tendencia, a la veloz venta o fase de pánico, y la última y final, la fase de desánimo. Por último, el último de sus principios, los movimientos del mercado lo descuentan todo.
Tan solo analizar su índice a través del tiempo era más que suficiente para tomar decisiones. No le importaba saber si determinada empresa mostraba un balance negativo, si el estado de resultados había caído, no necesitaba analizar el estado de activos y pasivos, sino simplemente el movimiento del índice en el tiempo para analizar lo que podría llegar a suceder en el futuro. Bien. Aquí Esteban nos dice si podemos ir retrocediendo. Esteban, al finalización del webinario voy a darles el canal de YouTube para que puedan acceder a la grabación. ¿Sí? Cualquier otro que esté tomando notas, lo cual los felicito porque es más que importante. Hay una gran cantidad de conceptos que trataremos de compartir y muchos otros que surgen a partir de sus preguntas e inquietudes. Entonces, todos ellos los iremos de alguna manera conversando, dialogando y lógicamente esta sesión va a estar grabada y la van a poder recibir en el canal de YouTube de MoleFX. Si no lo tienen, también pueden escribirnos al mail info@molefx.com. Todos estos principios de Charles Dow nos daban, ¿sí? O nos dan las tres premisas del análisis técnico, las cuales, ¿sí?, se manifiestan, son vigentes y nos ayudan a entender y a operar los mercados financieros. La primera, los movimientos del mercado lo descuentan todo. Clave y tal cual. Dicho de otra manera y anticipándome a lo que voy a definirles en breve como la definición final del análisis técnico, a los técnicos nos interesa solamente observar el movimiento del precio en el tiempo. Precio, tiempo, dos variables. El resto no nos interesa. Con ellas tomamos decisiones a futuro. Los precios se mueven por tendencia. Más de una vez he leído en algún webinar, está al alza, está a la baja, ¿cómo lo ves? Claramente uno para hablar de tendencia tiene que asociar la palabra tiempo. Sin tiempo es una mala definición, le falta una de las claves de esta definición. Una tendencia se define en el tiempo. Hoy los índices subieron, sin embargo hace varias semanas que están en baja, de hecho han caído casi un 40%, algunos un 50% de todo el recorrido alcista que han hecho desde el 2009, 2010 hasta el 2020. 10 años de alzas consecutivas y en un par de meses caen un 40%, fuerte caída. Entonces, algunos podemos hablar que está al alza y otros a la baja. Los dos podemos estar en lo cierto. Lo correcto sería decir en qué temporalidad. Y por último, la historia se repite. Y es fantástico este principio. Gracias a la existencia de estos ciclos que hablamos hoy, de que nosotros los seres humanos somos el único ser vivo, o de los pocos por las dudas, que comete el mismo error en más de una oportunidad, nos ayuda a entender que los ciclos existen, que hay momentos de auges, hay momentos de depresión, que uno sigue al otro y hay ciertos signos que nos ayudan a entender, a comprender y a adelantar lo que puede llegar a suceder. La historia se repite, mínimos anteriores son respetados en el futuro, zonas de equilibrio, zonas de soporte, zonas de resistencia. Técnicamente, con el concepto que ustedes deseen, pero créanme que la historia se repite y mientras que se siga repitiendo, nos va a ayudar a tomar decisiones. Preguntas y comentarios. Pocos. O están muy atentos o se me están durmiendo. Entiendo que están atentos. Muy atentos, muy atentos. Bueno, adelante, gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Bienvenidos los que se están uniendo. Vamos. Vamos, Marcelo de Salta, la linda, hermosa ciudad. Aquellos extranjeros no dejen de visitarla. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, bienvenido a todo tipo de comentario y pregunta. Por favor. No entendí los tres tipos de tendencia. Alexander, es una palabra clave, como una pregunta clave la que me dice, la voy a volver a repetir. Cuando hablamos de tendencia, tenemos que tener asociado el tiempo. Si ustedes observan desde el año 2010 al 2020, van a poder apreciar una suba
en los principales índices bursátiles. Me refiero al Dow Jones, al Nasdaq, al Standard & Poor's, también los índices europeos como por ejemplo el DAX. Sin embargo, si observamos las últimas semanas, la caída ha sido muy fuerte. De hecho, aquellos que leen seguramente han observado que han mencionado que ha sido la caída más veloz en la historia de los índices la producida en los últimos tiempos. Entonces te pregunto a ti, que me decías recién, Alexander, en gráficos mensuales o anuales, ¿la tendencia es alcista o bajista? Y aquellos que están operando y observan en las últimas semanas, ¿es alcista o bajista? Y mientras algunos responden, lo ayudo yo a Alexander para que responda a su pregunta. En forma anual la tendencia ha sido alcista, sin embargo en las últimas semanas está a la baja. La tendencia mayor es anual, la tendencia mensual y semanal es menor, por lo cual hay un movimiento correctivo dentro de una tendencia mayor. Espero haber podido responder esa pregunta. Aquí Marcelo me dice, tengo voz de argentino, vivo aquí, pero déjame unos días en Colombia y vengo hablando en colombiano, y si me dejas en México también. Es así. Se me pega el acento. En el día a día depende con quién estoy y me lo dicen siempre, Marcelo. Carlos me pregunta, ¿el movimiento de la historia siempre es el mismo? No, Carlos, no siempre es el mismo, pero sí la historia tiene memoria. Es clave lo que le estoy diciendo. Es clave para poder ayudarnos a tomar decisiones en un futuro que desconocemos. Si nosotros analizamos el pasado y vemos que de tanto en tanto hay zonas donde el precio se detuvo y se ha vuelto a detener, después lo ha roto, ha continuado la dirección, pero cuando ha vuelto a caer, por ejemplo, si estamos en tendencia alcista, se ha vuelto a detener, entonces nos muestra que la historia se repite. Es una de las tantas manifestaciones. No siempre el movimiento es el mismo, pero la historia se repite. A todos los que me están preguntando si puedo enviarles el PDF, o también, lógicamente, si pueden participar de visualizar nuevamente, lo van a ver en el canal de YouTube de MOLFX, tanto este como otros tantos webinarios y un montón de información. MOLFX. ¿Bien? Bien. ¿Por qué se llega a romper un ciclo? Me pregunta Adrián. Bien, es una pregunta hermosa. Y te repregunto a ti, porque estamos justo en un quiebre de un paradigma. Puede ser que estemos ante cosas nunca vistas en los mercados financieros, con esto que está sucediendo, que no es ni más ni menos que el coronavirus. He visto la caída de las torres en Estados Unidos, me refiero a mientras operaban los mercados. He presenciado la crisis 2008-2009 de las hipotecas en Estados Unidos. He visto el ciclo alcista de mayor longevidad, que son los 10 años 2009-2020. Y estoy viendo en este momento una de las caídas más veloces en los mercados a partir de, lógicamente, lo que estamos apreciando, que es esta pandemia mundial. ¿Por qué se llegan a romper los ciclos? Porque hay cambios, y ante los cambios, lógicamente que hay reacciones diferentes. Esa sería mi pregunta. Pero si me quieres ayudar, Adrián, bienvenida sea a leer tu comentario. Más preguntas. Luis, con respecto a soportes, resistencia, casi siempre lo respeta el precio. El siempre lo tachamos. Nosotros no tenemos un siempre dentro de análisis técnico. Nosotros tenemos probabilidades asociadas. Y ciertamente te voy a responder de la siguiente manera. Los precios, cuando se acercan a una zona de equilibrio, donde se han detenido en el pasado, a los que tú estás llamando soportes y resistencia, para los más nuevitos, equiparando la información, es muy probable que en los primeros intentos el precio los respete. Es muy probable. Y si no los respeta, implica que los quebró y va a continuar. Hay un cambio. Hay que subirse a ese cambio. Me pregunta si los webinarios son grabados. Sí, los grabamos y los compartimos en el canal de YouTube de MOLFX. Pueden acceder a los mismos. Aquí más preguntas. Carlos nos dice, completadas estas 3 fases de una tendencia, ¿se puede tomar como cambio de enfoque de la gráfica, pero dependiendo del tiempo? O sea, observando si estoy operando en 5 minutos, 1 hora. Discúlpame, Carlos, pero me cuesta entender tu pregunta, ¿sí? Pero claramente aparecen los cambios de tendencia. Hay patrones chartistas que nos ayudan.
y nos dan argumentos para la toma de decisiones. Alan nos pregunta y avanzamos luego con el resto del webinar, así no lo hacemos tan lento y vamos a hacer otro parate dentro de un ratito. Sobre soportes y resistencia, ¿qué lo producen? A veces sorprende la exactitud que tienen. ¡Wow! Sí, yo también me sorprendo. Y me sigo sorprendiendo. Y me apasiona sorprenderme. ¿Por qué? Porque me confirma que el mercado tiene memoria. Y que cosas que han sucedido en el pasado vuelven a estar vigentes en el presente y por qué no van a estar vigentes en el futuro. Quizás sea para mí uno de las claves del ABC del análisis de mercado. Dicho de otra manera, para los que no conocen qué es un soporte y resistencia, es una zona de equilibrio, donde la oferta se equipara a la demanda. Y también se produce en los movimientos de los precios. En algunos activos mucho más precisos que en otros, lógicamente. Pero si se produce a mí me ayuda a tomar decisiones. Y la realidad es que bienvenida sea que se produzcan. A todos aquellos que están iniciándose en los mercados, hemos lanzado en los últimos días un seminario en línea, sobre todo en estos momentos donde estamos todos guardaditos y en casa, para que les interese aprender el ABC del análisis gráfico. Hay una bonificación hasta los últimos días de marzo y son más que bienvenidos todos ustedes si quieren presenciarlos, porque en realidad estaremos hablando de este tipo de herramientas para tomar decisiones en el futuro. Bien, voy a volver nuevamente a las filminas. Principales herramientas de análisis técnico. Vamos a listar estas dos herramientas que un poco recién las decíamos en forma ordenada. Por un lado el análisis gráfico, por otro lado el análisis cuantitativo. A modo de introducción a ese gráfico, lo que estamos observando muchas veces es analizar la evolución del precio en el tiempo. Por un lado tenemos las abscisas, como decía mi profesora de matemáticas hace muchos años, por otro lado las ordenadas, en un gráfico de IX, donde está la variable temporal y la otra parte la variable de la cotización. Si el precio en el tiempo sube, hay una tendencia alcista, si el precio con el tiempo baja, hay una tendencia bajista, a grosso modo. El análisis gráfico es una herramienta fantástica, ya que lo entendemos como una representación de los comportamientos humanos. Y si esos comportamientos humanos son repetitivos, existen los ciclos y todas estas cosas que veníamos diciendo, entonces nos va a ayudar a tomar decisiones a partir de los patrones y figuras que encontramos. El análisis cuantitativo habla de los indicadores, de todas esas fórmulas que hablan de la representación de los comportamientos y que nos ayudan a entender que existen zonas de sobrecompra, sobreventa, tendencia, velocidad. También es fantástica herramienta para poder predecir ni más ni menos qué puede llegar a suceder en el futuro. Bien. Ahora bien, hablamos de uno de los dos conceptos de análisis técnico y me faltaba la definición antes de entrar al análisis fundamental. La mejor definición de análisis técnico, o por lo menos la preferida por mí, es ni más ni menos que el estudio de la evolución del precio en el tiempo. Estudio del precio en el tiempo. Dos variables. Esa es mi definición. Y sobre todo en mercados que tienden a la eficiencia, como por ejemplo las monedas, los principales índices, los commodities. Son activos que permiten ingresar a partir de alguno de los instrumentos financieros al alza, a la baja, tienen alto volumen, amplitud horaria, tienen gran cantidad de los principios que hablan del mercado eficiente. Eso para mí es análisis técnico y me ayuda a anteceder lo que ahora voy a hablar, que es el análisis fundamental, y que varios de ustedes ya lo informaban y lo comentaban y hablaban de teorías financieras, desarrollos políticos, hablaban de noticias, hablaban de hechos económicos, todos aquellos que nos ayudan a estudiar las causas, razones, fundamentos, argumentos de los movimientos del mercado. Y acá está quizás la clave, que en pocos libros aparece, en realidad en casi ninguno, es que mientras el análisis técnico nos marca dos variables, precio y tiempo, el análisis fundamental nos marca un montón. Nos habla de indicadores matemáticos, nos habla de economía, nos habla de tasas de interés, nos habla de crecimiento, nos habla de todo lo que habla la teoría financiera y económica está incluido, por lo cual si uno tuviese que modelizar un análisis y el otro,
El análisis técnico tendría solamente dos variables y el análisis fundamental un montón. Y si tuviésemos la capacidad para poder concentrar cuáles serían las variables más importantes que determinarían o nos darían causa de los movimientos de determinado activo, por ejemplo, el euro dólar, el euro con el bloque europeo, el dólar con Estados Unidos. Cuando analizamos el euro tenemos que analizar lógicamente el eurogrupo, las variables económicas, ventas mayoristas, desempleo, tipos de interés y un montón de indicadores que nos están diciendo cómo es la actividad económica en el eurogrupo, también lógicamente de sus potencias como Alemania, que de alguna manera lleva el timón, y también de otros países. Se hace mucho más extenso el estudio a partir de análisis fundamental. Y estamos simplemente con una parte parcial, porque del otro lado, si estuviésemos analizando el euro dólar, tenemos que analizar el dólar, tenemos que ir a Estados Unidos, política, economía, cómo está el desempleo, los tipos de interés, ventas mayoristas, minoristas, actividad industrial, servicios, desempleo, un montón de indicadores que hablan de su economía. Si pudiese concentrar todas esas variables, acá está la pregunta más difícil, ¿cuál es la más relevante? Porque muchas veces una de las variables más relevantes en determinado momento no es la relevante en otros. Espero haber sido claro. Sigamos entonces con lo que estábamos mencionando. Claramente la análisis fundamental habla de teoría financiera de desarrollo políticos porque se ocupa de estudiar las causas y las razones del movimiento del mercado. Y yo, con lo que les mencionaba recién, les adelantaba que muchas veces esas causas y razones que movió el mercado por determinado momento, que hizo subir el euro, que hizo caer el Dow Jones o que hizo fortalecer el oro, al presentarse nuevamente no genera el mismo movimiento en los precios. Puntos suspensivos. Cuando analizamos desde el punto de vista fundamental, analizamos muchas veces el calendario económico y sus principales noticias, la inflación o índice de precios al consumidor, inflación minorista, el Producto Bruto Interno, PBI, PIB, la tasa de interés, inflación mayorista, empleo, desempleo, masa monetaria, productividad, otras consideraciones políticas. Todo eso incluye el análisis fundamental. Me voy a algunas preguntas. ¿Dónde se pueden inscribir al seminario en línea? Bien, entiendo que dentro de XM, si no, Dani nos envías un correo, info@molefx.com, así te incluimos. Andrés nos pregunta, ¿cuál es la manera correcta de analizar las noticias y fundamental como tal? Uy, qué difícil pregunta me has hecho, Andrés, porque en realidad te tengo que hacer preguntas yo para poder contestarte. ¿Qué tipo de activo vas a operar? ¿En qué temporalidad? Y a partir del activo que vas a operar te diré qué noticias tienes que tener en cuenta. Recién por eso hablaba del euro dólar, y más ni menos que la paridad de monedas de mayor volumen en el mercado. Lógicamente el dólar es la moneda de referencia para todo cotiza en dólares, y el euro es la moneda de una gran cantidad de naciones que se han unido para tener primero su moneda única y luego un bloque. La cantidad de la masa monetaria de las dos monedas hoy hacen que el euro dólar sea quizás el par de mayor volumen. Y para poder analizar la operatoria del euro dólar desde el punto de vista fundamental, tenemos que analizar todas las noticias que hacen a la Unión Europea, al Eurogrupo, lógicamente, y a Estados Unidos. Aquí me hablas del oro. El oro, por ejemplo. El oro es un activo que tiene no solamente propiedades desde el punto de vista de los metales, por ser un metal escaso y de muchísimo valor, por ser valor de referencia, sino también que es un activo de refugio. ¿Qué implica un activo de refugio? Cuando aparecen los movimientos actuales de incertidumbre, de miedo en los mercados, uno busca refugio en activos que suelen no perder el valor y hasta a veces subir. El oro es uno de ellos. De hecho, ha subido fuertemente en los últimos días. Está apuntando nuevamente a los máximos en $1.700 del año pasado, de este año, perdón. Y algunos hablan de que es muy probablemente que lo veamos en los máximos históricos. ¿Por qué? Porque lógicamente el coronavirus ha traído miedo a los mercados, se observan los principales índices y probablemente
haga que los activos de refugio se sigan fortaleciendo. Más preguntas. Si opero el oro, me pregunta Charlie, en temporalidad de 1 minuto, ¿en qué debo fijarme fundamentalmente? Wow, operar oro en 1 minuto solo a modo de trigger de entrada al mercado y de salida, lógicamente. Porque es muy volátil, hay muchas veces que se queda quieto, pero hay muchas veces que salta. Y la realidad es que no sabes por qué salta. Porque esto pasa en lo fundamental. Hay veces que hay un dato económico que se va a publicar, nos informan, nos anuncian, nos indican qué se espera el mercado, cuál es el dato previo, nos ayuda a tomar una decisión posible. Se olvida también el informe de hablar de la expectativa del mercado. El informe también se olvida de hacernos mención de si parte de esto ya está descontado porque algo se había filtrado anteriormente. Sin embargo, nos ayuda a tomar una posible decisión con cierta probabilidad de lo que podría llegar a suceder si pasa determinado escenario. Ahora, el oro, como decía recién, al ser un activo de refugio, muchas veces se mueve por algo que sucede repentinamente y no lo desconocíamos. Y si estábamos dentro del mercado, y sobre todo en gráficos tan cortitos, y si no teníamos una buena administración del riesgo, a cuidarse. Bien, más preguntas. ¿Qué viene siendo el IPC, PBI? IPC, índice de precios al consumidor, inflación minorista. PBI, Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto. Bien, en cada país lo publica mensualmente, se publica en Estados Unidos, se publica en Alemania, en la eurozona, en Inglaterra. Nos ayuda lógicamente a analizar el precio del dinero. Es ni más ni menos que el precio del dinero. Bien, acá algunos comentarios graciosos también son bienvenidos. Alian me pregunta, ¿cuál es el mercado más predecible? Por Dios, qué difícil decírtelo. Qué difícil decírtelo. Sí te lo puedo responder de la siguiente manera. Hay mercados que tienen probabilidades con mayor índice a favor. Son todos aquellos activos financieros que contemplan los principios del mercado eficiente o se acercan a los principios de los mercados eficientes. Y te animo, Cristian, a googlear, a buscar cuáles son las características de un mercado eficiente. Cuando encuentres las respuestas seguramente te va a ayudar muchísimo a aislar un activo para poder operarlo. Más preguntas. Bien. Bien, no muchas más preguntas, algunas que se fueron repitiendo. Perfecto, excelente. Vamos a volver entonces. Quiero agregar un poco más, últimos minutos para este webinar del día de hoy. Hablamos de análisis técnico, hablamos de análisis fundamental. Entonces quiero decirles a todos ustedes, muchos de ustedes que se inician, qué pasos vamos a necesitar. Elijamos análisis técnico, elijamos análisis fundamental, elijamos un compendio de ambos. Obviamente necesitamos alguna herramienta para poder tomar decisiones en los mercados. Esto sucede y esto es así. Entonces les voy a regalar a ustedes cuáles son los pasos, por lo menos los voy a listar para que ustedes puedan desarrollar una estrategia, un plan. Siempre y teniendo en consideración que si ustedes no tienen un plan, están en los planes de otro. Una persona que me ayudó mucho y me regaló gran cantidad de conceptos suele y me dijo esto. Si yo no tengo un plan, estoy en los planes del mercado. Si yo compré oro sin saber por qué lo compré, sin saber cuál era mi límite de pérdida en la operación y cuál era mi objetivo, sin tener argumentos, estoy en los argumentos del oro, del movimiento. Y si no los tengo, entonces será el oro el que me saque del mercado cuando, cómo y de la manera que quiera. Créanme que es altamente probable que me saque con pérdida. Porque si no sé cómo entrar, menos voy a saber cómo salir. Bien, sigamos. Cuando voy a crear un sistema de trading en forma efectiva, necesito ciertos pasos para su construcción. Vuelvo a lo mismo, independientemente de la herramienta que elija, técnica fundamental, no importa. Pero por favor tome nota que quiero regalarle estas definiciones antes de que cierre
el webinar del día de hoy. Y lógicamente toda pregunta que quieran acercarme, vayan haciéndola. Una vez que liste los pasos, voy a tratar de leerlas antes del cierre. Primero tengo que definir qué tipo de trader, qué tipo de operador soy. Algunos operamos en corto plazo, otros somos de posición, compramos y esperamos. Otros nos gusta ser muy precavidos, muy conservadores, que no haya mucha modificación, riesgo de la operación, que no haya mucha variación sobre el capital. Claramente cuando definamos ese perfil de riesgo nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué tiempo disponemos para operar? Voy a estar 7, 8 horas adentro de la pantalla, 4 horas. Puedo estar mucho tiempo, puedo tener poco tiempo. Entonces la realidad es que no puedo estar tomando decisiones, aquellos que se conocen como scalper, que entran por minutos, o swing traders. Pero estas preguntas les va a ayudar a ustedes para esta primera definición de qué tipo de perfil tengo como operador. Luego tengo que elegir las herramientas. Claramente tengo que elegir qué me va a ayudar a tomar una decisión de compra o venta. Esto es así. ¿Qué voy a tomar como decisión para que compre o para que venda? Esta es la realidad. Zonas de soportes, de resistencia, líneas de tendencias, figuras, chartistas, formaciones gráficas, indicadores técnicos, osciladores, fundamentas, lo que quieran. Algo me tiene que indicar a mí por qué razón voy a comprar y por qué voy a vender. Y esa herramienta de alguna manera tiene que ser exitosa. Me tiene que dar más ganancias que pérdidas. Esto es así. Esto es así. Paso 3. Cada herramienta que elige, porque puedo combinar varias, tengo que asignar una probabilidad. Cuando comenzamos este curso, hablamos de que esto es un mercado que se aleja de la certeza. No es un mercado con certeza, es un mercado con probabilidades asociadas. Y si yo elijo una herramienta, tengo que saber cuál es su probabilidad. Su probabilidad de éxito y también, lógicamente, por defecto, su probabilidad de pérdida. Tengo que conocer esa naturaleza. Voy a elegir un soporte, un indicador, lo que sea. Tengo que saber cuántas veces gana y cuántas veces pierde. Si tengo 10 tiros, de los 10 tiros, gana 7, gana 6, gana 8. ¿En qué momentos? ¿Cuándo? ¿Qué signos que me indican, qué información me indica que estoy en la parte perdedora? ¿Qué momento del día tengo mayor probabilidad de éxito? Todo esto me va ayudando. Importante conocer esa naturaleza por ustedes mismos, no se copien, no pregunten, háganlo ustedes. Porque cuando uno toma decisiones a futuro, en esa parte negra de la pantalla que se desconoce, no se sabe qué va a pasar, necesitan la fortaleza suficiente de su experiencia, de su expertise, de sus estudios, para saber si compra, si mantiene la posición, si cierra, si acota pérdidas. Paso 4, quizás una de las más importantes y lo que diferencia a un operador de un jugador apostador. La administración del dinero. ¿Cuánto pongo en riesgo en cada tiro, en cada operación, en cada compra, en cada venta? Y les voy a regalar esta tabla a aquellos que toman nota. Y si no, la pueden observar más adelante. Fíjense que cuando ustedes perdieron un 10%, requieren un 11% para recuperar. Si perdieron el 50% de su cuenta, su capital es mucho menor y requieren el 100% del capital actual para recuperarse. Por eso tienen que ser muy cuidadosos con las pérdidas, porque cuesta mucho más recuperarlas. La definición de la administración del riesgo es clave en pos del futuro. Y el capital es lo que les ayuda, es el margen de garantía para garantizar la operatoria. Así que tengan en cuenta que cada daño que le hacen a su cuenta, si apuestan el doble o si apuestan mucho más, el daño puede ser peor y cuesta mucho más recuperarlo. Quédense con esta pantalla cerca. Créanme que les va a ayudar a no perder tanto a los que pierden o a no perder toda su cuenta a aquellos que desean ganar a costa de todo. ¿Por qué? Porque en algún momento el mercado nos muestra un movimiento no esperado y suele suceder que el daño puede ser mucho más grande del que esperábamos.
tan grande como sea la pérdida en nuestra cuenta. Paso 5, una de las más difíciles, el timing. Esto se hace con el tiempo. Solemos hacer una analogía de un trader con un piloto de avión. Requiere estudio, requiere simulación, requiere horas de vuelo con instructor, requiere horas de vuelo en situaciones reales con diferentes circunstancias. El ingreso al mercado, la confirmación. Se me dio la señal, compro, sí, compré. Uy, compré demasiado rápido, no había confirmado, perdí. Espero. Bueno, ahora compro porque se va a dar, entré tarde. Es una de las claves. Muchas veces uno quiere ingresar antes para obtener mayor cantidad de puntos en ese recorrido. Pero por otro lado, si entra muy rápido, no tiene probabilidad a favor. Y si tarda demasiado, ya pasó el tiro. Este equilibrio se va logrando lógicamente con entrenamiento, con tiempo, con un instructor, con conocimientos. Estudien y sigan estudiando. Jamás entren al mercado sin saber cuándo van a salir. Y por favor anoten esta frase arriba de su computadora. Entren al mercado solo cuando sepan cuándo van a salir. Tanto con ganancia como tanto con una pérdida. Ese escenario futuro que creen que se puede dar, tiene que tener un escaparate de salida ante un mal movimiento o un movimiento en contra de lo esperado. Y también tiene que tener el objetivo que fuimos a buscar. Porque probablemente puede que haga un recorrido mayor de precios, pero no estaba estipulado. Así que contentémonos con el objetivo que se dio. Al momento de cerrar la posición tenemos que tener claramente el límite de ganancia buscada y el de pérdida asumida. Nos referimos claramente al stop loss y al límite. Y para finalizar, el séptimo, y quizás el más importante de los pasos para construir un sistema de trading efectivo, es respeten siempre su plan. La mayor cantidad de pérdidas se producen cuando nosotros los traders no respetamos el plan. El error pasa gran parte por no respetar lo que deberíamos tener planificado. Voy a las preguntas, que ya casi unos minutos para la hora de este webinar. Hay varios que me han agregado. Acá me preguntan algunos, bueno, ¿qué era el IPC? Habríamos hablado, el índice de precios al consumidor. Me preguntan también, a ver, vamos a ver otras preguntas. ¿Qué páginas de noticias hay? Bueno, la mayoría de brokers tienen la publicación del calendario económico. Después hay una página que a mí me gusta mucho que es forexfactory.com. Está en inglés, pero nos indica el calendario económico semana a semana, día a día, horarios y muy velozmente nos enuncia cuál es el resultado obtenido. Nos muestra el dato anterior, el dato esperado y minutos luego de la publicación del dato, cuál fue el dato obtenido, lo cual me puede ayudar. www.forexfactory.com. Cuando es fundamentals, ¿qué índices también influyen? Ay, Adrián, acá veo tu pregunta, pero no puedo comprender. Pero lógicamente, si estamos viendo de índices bursátiles, y estamos, por ejemplo, analizando el mercado americano, lo que es Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, todos los datos de Estados Unidos van a impactar lógicamente en los índices bursátiles. Bien, aquí más preguntas. ¿Puedo comprar oro? Me pregunta Carolina. ¿Podés comprar como podés vender? La pregunta que me estás haciendo es espectacular. Lo que pasa es que te tengo que yo hacer preguntas. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué capital tenés? ¿Cuánto riesgo vas a asumir? Claramente el oro está al alza, claramente. Pero todas estas preguntas que debería yo hacerte van a definir cuándo, cómo entrar, porque la parte más difícil, lógicamente, es si no se da lo que se daba, en qué momento vas a salir. Bien, más preguntas. Acá me preguntan dónde conseguir el canal de YouTube, MOLFX. Pueden encontrar esta capacitación y un montón de capacitaciones más. Si no, nos pueden contactar a nuestra página web www.molfx.com
o escribirnos al correo electrónico info@molfx.com. Más preguntas. Alan me dice sobre análisis técnico, los diferentes patrones de continuidad, reversión, se ven todo tipo de activos. Cuando me hacen una pregunta tan amplia, Alan, de que se da en todos lados, tengo que decirle qué es todo para vos. Sí te puedo decir que en mercados como Forex, sobre todo las principales paridades de monedas, los principales, los majors, como se los conoce, los índices bursátiles más fuertes, más grandes a nivel mundial, como los 3 más grandes de Estados Unidos, tienen una alta probabilidad de éxito. Sin embargo, recomiendo siempre que ustedes prueben la herramienta elegida para ustedes conocer cuál es la probabilidad de éxito, ¿sí? Me preguntan de libros, bueno, siempre pongo a disposición el correo y cualquier duda puntual que me la acerquen, me sumo y trato de contestar alguna otra pregunta respecto a la sesión del día de hoy. Me hablan de materias primas, no entendí la pregunta. Este webinar, ¿dónde lo podemos ver? El canal de YouTube, MOLFX, lo van a ver grabado a partir de mañana. Bueno, aquí me preguntan el correo info@molfx.com. Lo voy a sumar aquí para que lo puedan ver todos, enviar a todos. Y también pueden acceder a la página web www.molfx.com. Bien a todos. Ya 1 hora, creo que los que han aguantado hasta aquí tienen un premio, así que, ¿por qué no? Si me escriben, les daré alguna información, una bonificación a los próximos seminarios. Merecido lo tienen. Hablando nuevamente y en tono de lo que veníamos diciendo, les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Cualquier duda o contacto ya tienen nuestra página web, nuestro correo electrónico, también pueden seguirnos en redes, YouTube, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en LinkedIn. Éxitos en lo que queda de la semana. También un reparador fin de semana y por favor cuídense, cuiden a los suyos en este fuerte y duro contexto que nos toca de esta pandemia global. Abrazo enorme, hasta la próxima.